Mi hermana suplicó casarse con el hombre que yo amaba. Yo lo permití, pero el día de la boda todos descubrieron quién era él en realidad. Nuestra familia era dueña de varias empresas que cotizaban en bolsa. Cuando mi hermana y yo alcanzamos la mayoría de edad, nuestros padres nos dejaron elegir. Una se quedaría con los negocios familiares y la otra se casaría con la poderosa familia Chávez. Mi hermana Lila Romero, ambiciosa por el patrimonio familiar, eligió, sin pensarlo dos veces, quedarse con la empresa, pero era floja y caprichosa. Pasaba los días viajando y se desentendió por completo del negocio. En menos de un año, derrochó toda la fortuna de la familia y lo perdió absolutamente todo. Mientras tanto, después de casarme con la familia Chávez, tuve 2 hijos y llevé una vida llena de lujos. Ella fue consumida por la envidia y en una reunión familiar desató su frustración contra mí. Completamente fuera de sí, cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que tomamos nuestras decisiones de vida. Lila se apresuró a hablar primero. Quiero casarme con la familia Chávez. Mi hermana puede quedarse con la empresa. No pude contener la sonrisa. Solo pensé, pobre Lila, la familia Chávez es un verdadero infierno. Me enamoré de Gael Chávez a primera vista. Por eso quise estar con él. Pero Elena Romero es más lista que yo. Seguro sabrá llevar la empresa mejor que nadie. Nuestros padres, por cierto, habían planeado desde el principio que yo me casara con los Chávez. Así que Lila se puso roja de emoción. No veía la hora de fijar la boda con Gael y asegurarse una vida de lujos y estatus. Hace unos días decía que quería ser una mujer de negocios moderna. Hoy parecía otra persona. Mis padres estaban tan en shock que ni siquiera pudieron hablar. No entendían ese cambio repentino de opinión. Solo yo seguía sentada en el sofá hojeando los informes financieros de la empresa con una sonrisa sarcástica oculta en el rostro. Mi madre guardó silencio, pero mi padre no estuvo de acuerdo. Lila, es mejor confiar en una misma que depender de otros. Puede que le gustes ahora, pero si cambia de idea más adelante. Escuché que Gael es un mujeriego. Piénsalo bien, hija. No quiero verte sufrir. Pero Lila, terca como siempre, pensaba que casarse con Gael era mucho mejor que heredar la empresa y terminar en bancarrota. Ni siquiera escuchó el consejo de papá y hasta puso los ojos en blanco. Aburrida. Ay, papá, ay, soy linda y encantadora. Obvio que él me va a valorar. ¿Cómo podría dejarme? Además, tú mismo me criaste para ser una mujer increíble. Ya conocí a Gael. Es un caballero encantador y guapísimo. Esos chismes que andan diciendo son pura envidia. Mientras hablaba, sus ojos brillaban de arrogancia. Para ella, ese era el camino hacia la riqueza y el prestigio. No quería ser una empresaria viajando por el país, matándose a trabajar, haciendo contactos y adulando accionistas. El papel de esposa rica escuchando música y yendo a fiestas le quedaba muchísimo mejor. Yo bajé la cabeza aguantándome la risa. Gael podía parecer educado y refinado, pero solo yo sabía que era un verdadero psicópata. Hijo bastardo que logró apoderarse del control de los negocios de la familia Chávez. Sin duda vivió cosas inimaginables. Me obligaba a asistir a todos los eventos, a hacer contactos, a adular a gente influyente, incluso cuando bebía hasta enfermarme y tener hemorragias estomacales. No le importaba en lo más mínimo. Cuando se enojaba me golpeaba. Por eso, incluso en verano, usaba mangas largas y pantalones para ocultar los moretones. Y lo peor, la familia Chávez era un campo minado. Peleas internas, traiciones, golpes bajos. Cada santo día era un juego de supervivencia. Era un infierno. ¿Cómo podía compararse eso con la tranquilidad de heredar la empresa de nuestra familia?
cuando se dieron cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Nuestros padres no dijeron nada más. Solo suspiraron y regresaron a su habitación. Antes de salir, Lila todavía me lanzó una mirada arrogante. Elena, cuando tu empresa esté en la ruina y toques fondo, llámame. Sí, capaz hasta te dejo trabajar como mi empleada. Le respondí con una sonrisita discreta. Es más fácil que seas tú la primera en venir a pedirme ayuda. La verdad, hasta la envidiaba un poco. Iba a tener el privilegio de ser golpeada por su esposo y vivir todo tipo de humillaciones. Y yo, iba a tener que conformarme con una empresa que valía cientos de millones de pesos. La boda de Lila y Gael se celebró en el prestigioso Hotel Imperial en Ciudad de México. Los invitados eran todos peces gordos, gente influyente de distintos sectores. Lila estaba deslumbrante con su vestido de novia exclusivo. Cada paso, cada movimiento destilaba soberbia. Insistió en acercarse a mí del brazo de Gael para hacer un brindis. Se notaba que solo quería presumir. Elena, es tu primera vez conociendo a Gael, ¿verdad? Cuando tu empresa se vaya a la quiebra, capaz hasta te eche una manita. ¿Cuál es el sentido de que una mujer se mate trabajando? Lo importante es encontrar un hombre rico. Lástima que tú nunca vas a tener esa suerte. Al fin pudiendo pisotearme, sonrió con una satisfacción descarada. Gael, a su lado, fue educado, asintió con la cabeza, pero al notar su arrogancia frunció ligeramente el ceño. Por lo que viví con él en mi vida pasada. Yo lo sabía, no iba a soportar a esa mujer por mucho tiempo. Después de todo, Lila era demasiado ingenua y cuando él empezara a cansarse de ella, ahí sí iba a conocer el verdadero infierno. Como me quedé callada, pensó que me moría de envidia. Se burló un poco más de mí y se fue triunfante, arrastrando a Gael del brazo. Pero Johnny ni estaba preocupada por eso. Acababa de asumir la empresa y necesitaba aprovechar la fiesta para hacer contactos. Era raro tener a tantos tiburones del mercado reunidos en un solo lugar. Tomé mi copa y salí a socializar. En la vida pasada, Lila se creía CEO y no respetaba a nadie. Además de impulsiva e imprudente, espantaba a posibles inversionistas. No entendía que siempre habría alguien más competente en el mercado y terminó ofendiendo, sin pensarlo, a la poderosa familia González de Monterrey, siendo puesta en su lista negra esa misma noche. Yo jamás podía cometer el mismo error, así que repartí mis tarjetas de presentación con humildad, asegurándome de hablar con todos. Al final logré dejar una buena impresión en varios peces gordos. Después de ocuparme de eso, por fin un momento para respirar. Pero de pronto estalló un escándalo en el centro del salón. Lo hiciste a propósito. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Sabes quién es mi esposo? Lila, que minutos antes sonreía radiante. Ahora miraba con puro odio a una chica joven. La muchacha, asustada, trataba de explicarse con la voz temblorosa. Juro que no fue con mala intención. Estaba buscando a mi hermano y choqué contigo sin querer. Ya te pedí disculpas. Ante tantas miradas, el rostro de la chica se puso rojo de vergüenza. Parecía a punto de romper en llanto. Aquello no fue más que un pequeño accidente. Pero Lila aprovechó la oportunidad para montar un show. Quería demostrar su poder delante de todos. No paraba de humillarla. Ensuciaste mi vestido. Nunca te he visto en mi vida. Seguro eres alguna camarera que se coló aquí. No, en la alta sociedad mexicana. Todos se conocen entre sí. Lila se dio cuenta de que la chica no tenía un apellido importante y decidió pisotearla. Cuando vi que la muchacha estaba a punto de quebrarse, no pude quedarme de brazos cruzados. Di un paso al frente. Lila, ¿qué te pasa? Ya dijo que fue un accidente. Déjalo así. Sí,
Lila me lanzó una mirada de desprecio y respondió: burlona. ¿Y tú? ¿Cómo sabes que fue sin querer? A lo mejor estás celosa porque yo me casé bien. He visto muchas así. Es más, ¿no serás tú la que armó esto? ¿La trajiste solo para armar escándalo? Me quedé en shock. Jamás imaginé que tendría el descaro de acusarme. Mi rostro se endureció de inmediato, lista para responderle. Pero antes de que pudiera decir una palabra, una voz masculina, firme y helada, atravesó el salón. La familia Chávez sí que tiene suerte de recibir a una futura señora como esta. Volteé hacia donde venía la voz y vi a un hombre alto e imponente recargado en una esquina más reservada del salón. Tenía un rostro marcado, una expresión dura, casi sombría. Nadie se había percatado de su llegada. El salón quedó en silencio por unos segundos hasta que alguien murmuró: Señor González, como una piedra cayendo en un lago tranquilo. El salón estalló en murmullos y alboroto. Era Owen González, patriarca de la familia más poderosa de Monterrey. Una sola palabra suya podía hundir cualquier negocio. Gente como nosotros raramente tenía contacto con alguien de ese nivel en toda su vida. Mientras todos se miraban confundidos, sin entender qué hacía Owen allí, la chica corrió hacia él como quien encuentra un salvador. Se lanzó a sus brazos llorando conmovida. Señor González, fue un malentendido. El padre de Gael, curtido en los negocios, corrió hacia Owen con una gran sonrisa y la mano extendida. Señor González, ¡qué sorpresa! Déjeme explicarle. Pero Owen ignoró el gesto y siguió mirando a Lila con furia contenida. Ya que tenemos tantos testigos presentes, nada más justo que dar una explicación a la señorita González. Vamos a ver las imágenes de seguridad. Al oír eso, Lila se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par y miró desesperada a Gael, suplicando con la mirada: Amor, no hace falta ver nada. Fue mi error. De acuerdo, pido disculpas. Pero ya era demasiado tarde. Owen ni siquiera la escuchó. Con un gesto ordenó que proyectaran las imágenes en la pantalla del salón. El video mostró con total claridad que Lila había visto a Gael coqueteando con otras mujeres. Durante la fiesta, ella se enfureció, pero como no se atrevía a enfrentarlo, decidió desquitarse con la chica que estaba sola y vulnerable. Lila se lanzó sobre ella y la empujó con fuerza. La escena fue clara como el agua. Ver sus actos despreciables expuestos públicamente hizo que su rostro se pusiera rojo como un tomate. Intentaba con los ojos que Gael la defendiera, pero fue inútil. Gael, hijo ilegítimo y con poco prestigio dentro de los Chávez, se veía aún más molesto con todo el escándalo. Parecía que quería desaparecer. Lo último que haría sería salir a defenderla. Entonces Owen con toda su frialdad habló con calma. Ya que la familia Chávez tiene tantos malentendidos con mi hermana, vamos a suspender temporalmente cualquier colaboración. Con una sola frase decretó el fin de la negociación entre las familias Chávez y González. Meses de esfuerzo tirados por la borda en segundos. El padre de Gael se desplomó de inmediato y el salón se volvió un caos. Todos en la familia Chávez sabían lo que era enfrentarse a la ira de Owen. Intentaron intervenir, decir algo, pero él no les dio oportunidad. Se dio la vuelta, tomó a su hermana y comenzó a salir del lugar. Pero al pasar junto a mí, se detuvo de repente. Tú eres Elena Romero. Me quedé sorprendida. ¿Usted me conoce? Fue entonces cuando, por primera vez esa noche, esbozó una leve sonrisa. Abrí los ojos y vi reflejo en el espejo del baño del Hotel Imperial. Todavía vestida con el elegante traje oscuro que había usado para la reunión con Owen González. Aún podía sentir el frío de su mirada en mi piel, ese juicio silencioso que me iluminó el alma.
Aquella noche mi vida dio un giro que jamás esperaba. Mi respiración era pausada, pero profunda. Sabía que algo grande estaba por suceder. Cerré los ojos y recordé el instante en que el escándalo estalló en la boda de mi hermana Lila con Gael Chávez. El pulso me latía aún en la garganta. No había sido una escena inventada, sino una humillación calculada, filmada por las cámaras de seguridad frente a decenas de invitados influyentes. El patriarca Owen González, implacable, había pedido proyectar las imágenes en la gran pantalla del salón. Vi los rostros de asombro y la vergüenza en los ojos de Lila. Y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mientras bajaba las escaleras del hotel, la alfombra persa me recordaba cuántos imperios habían sido construidos y destruidos en lugares como este. El aire tenía un aroma a champán caro y expectación. Mi madre la respiraba aparentemente impávida, caminando con la mano suavemente sobre el hombro de mi padre. Él, sin embargo, estaba rojo como un tomate, los nudillos apretados al filo de su saco. Cuando llegué al vestíbulo, Owen González me esperaba con la calma de quien no teme al caos. Elena Romero dijo sin actitud: ha sido una noche reveladora. Sin pensarlo demasiado, me acerqué. Algo en su forma de mirarme, de reconocerme sin conocer cada palabra de mi historia me estremeció. Señor González, respondí con una voz firme. Supongo que lo que ha visto no fue lo que esperaba. Él alzó una ceja. Sonrió apenas, casi divertido. Lo que he visto es la punta de un iceberg, señorita Romero, y tengo la intención de descubrirlo todo. Sentí el peso de sus palabras como una promesa. Me quedé toda la noche a su lado hablando de negocios, de posibles alianzas. Podía imaginar el orgullo en el rostro de mi padre. Por fin una hija con iniciativa real, capaz de levantar nuestra familia de las ruinas. Cuando regresé a mi habitación, el silencio me abrazó. Dejé la chaqueta sobre la silla y me senté al borde de la cama. No podía dejar de repetir la escena. Lila, furiosa, acusando a una inocente camarera de haberse atrevido a manchar su vestido. El insulto, el estallido, el empujón, después el estrangulamiento de silencio. Y Owen imponiendo orden, tomando control. Cerrar los ojos me transportó al pasado, al tiempo antes de que todo se desmoronara. Cuando Lila y yo aún éramos niñas corriendo por los pasillos de la casa familiar en Sevilla. Nuestras cabezas llenas de sueños imposibles. Yo perseguía los sueños con uñas y dientes mientras ella prefería posar en el reflejo de los salones. Mis pupilas se humedecieron. Me pregunté, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera pasado por lo que pasé con Gael? ¿Cómo habría reaccionado de no haber aprendido a no temer al dolor? La angustia fue dulce y breve. Me levanté y caminé hacia la ventana abierta. La luna sobre Madrid, brillante y sin culpa, me devolvió una sensación de poder. Supe que esta era mi zona. Reconstruir, desafiar, escalar. Mis manos apretaron la baranda y respiré hondo. Al día siguiente debía enfrentar a Lila en una junta con los administradores de la empresa familiar. Mi padre lo había organizado todo con la excusa de una reunión para permanecer unidos. En realidad, quería aprovechar mi brillo reciente y la atención mediática tras la boda para que yo asumiera algo real. Lila estaría obligada a ceder. Yo debía estar lista, no solo con argumentos contables, sino con la calma fría de quien no se dejará aparte de nuevo. Tomé el móvil y escribí a Julián. Necesito verte. Oficina hoy 10 a urgente. Él solía llegar una hora antes. Detallista. Y yo ya no era la hermana asustada que había perdido todo. Era una mujer que iba a tomarlo todo, que iba a limpiar los restos de traición y arrogancia en la familia, que iba a ganar sin dejar rastro de debilidad. Cerré la ventana.
Me giré, vi la cama deshecha, los tacones abandonados, la corbata de mi padre colgando de una silla. Ahí, en ese cuarto, supe que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, plan contra plan, guerra contra guerra. Y yo, Elena Romero, por fin estaba despierta, dispuesta a luchar por justicia, por legado, por mi propia alma. Suspiré, me quedé de pie en el silencio de la mañana, pensando en las próximas horas. Sabía que al aterrizar en esa sala de juntas ya no habría vuelta atrás. Y entonces sonó el timbre insistente del teléfono. Era un mensaje de Lila. Nada más y nada menos que en serio. ¿Vas a intentar quitármelo todo? Lo leí una y otra vez. Lo borré. Guardé el móvil en el bolsillo de la falda. En ese momento, mi corazón se aceleró. Lo que sucedería hoy marcaría el primer golpe real, y ese golpe resonaría fuerte. Porque no solo se trataba de negocios. Se trataba de herir donde más dolía. Se trataba de ganar sin remordimientos y también de mostrarle a Lila, a Gael y a todos los que me subestimaron que yo jamás caeré dos veces. Cuando entré a la sala de juntas aquella mañana, el aire estaba espeso como niebla antes de una tormenta. Todo olía a perfume caro, cuero viejo de las sillas ejecutivas y una pizca de miedo disfrazado de cortesía. Reconocí a cada uno de los presentes. Antiguos socios de mi padre, contadores, dos abogados de apellido Largo y Lila, sentada en la punta de la mesa, cruzada de brazos, con una sonrisa prepotente pegada a la cara. Llevaba un vestido carísimo de Love y unos lentes de sol que obviamente no necesitaba en un salón cerrado. A su lado, Gael Chávez, con el rostro tenso y el cabello impecablemente peinado hacia atrás. No se atrevía a mirarme directamente, pero yo lo noté. El silencio fue tan incómodo que hasta el reloj de la pared pareció dudar antes de marcar el siguiente minuto. Buenos días, dije dejando mis carpetas sobre la mesa. Espero que todos hayan desayunado bien. Hoy será largo. La primera en hablar fue Lila. Como siempre, antes de tiempo, sin pensar demasiado. Comillas. ¿Tú organizaste esto o estás aquí para hacer un show como en mi boda? Sus palabras no me dolieron, ni siquiera me sorprendieron. Era ella, una criatura hecha de reflejos y rabia. Estoy aquí porque papá me pidió que viniera como accionista mayoritaria. Ahora tengo derecho, respondí abriendo uno de los informes financieros que traje. Gael raspeó. Sus dedos tamborileaban la mesa con ansiedad. Le lancé una mirada rápida, suficiente para hacerle bajar la vista. Sabía lo que venía y sabía que no podría frenarlo. Papá se incorporó al final de la mesa. Llevaba el mismo traje azul marino que usaba en los funerales. Había algo en sus ojos que parecía tristeza mezclada con resignación. Bienvenidos todos. No nos reunimos hoy para tomar decisiones finales. Pero hay temas que ya no podemos ignorar. La empresa atraviesa momentos difíciles y Elena ha traído propuestas concretas para salir de esta situación. Me gustaría que escuchemos sin interrupciones. Lila resopló como una niña de 5 años. Me aguanté la risa. Empecé a exponer las cifras. La caída en los ingresos. Las pérdidas de contratos. Las demandas silenciosas que habían quedado enterradas entre papeles. Cada diapositiva era una bala directa al corazón de la gestión de Lila. Cada número revelaba su ineptitud, su frivolidad, su arrogancia convertida en ruina. Y cada vez que mencionaba el nombre de una empresa que abandonó el barco por su culpa, veía cómo se le endurecía la mandíbula. ¿Y tú qué hiciste mientras tanto? Me interrumpió de golpe. ¿Te dedicabas a peinarte para los eventos de Gael? Ahora eres experta en finanzas. Su tono era ácido, venenoso. Mientras tú viajabas a Milán para comprar zapatos, yo aprendí a sobrevivir en medio de lobos. Y créeme,
Los Chávez me enseñaron mejor que cualquier máster de economía. Los murmullos estallaron alrededor de la mesa. Papá cerró los ojos avergonzado. Mamá ni se movió. Julián, que había entrado en silencio 15 minutos antes, se levantó finalmente. Elena no viene a quitarle nada a nadie, dijo con voz calma, pero firme. Viene a salvar lo que queda de esta empresa antes de que sea demasiado tarde. Si no lo entienden, están perdidos. Lila se puso de pie de golpe, derribando la silla. Gael la sujetó por el brazo, pero ella se soltó con brusquedad. Tú solo estás detrás de su dinero. Todos están locos y creen que voy a permitir que me quiten lo que me pertenece. Lo que te pertenece ya no existe. Lila, solté esta vez con más dureza. Lo vendiste todo por unos minutos de gloria en las portadas de revistas. La sala enmudeció. Lila respiraba agitada, los ojos llenos de furia. Y entonces, sin que nadie lo esperara, lanzó un grito ahogado. ¿Crees que eres mejor que yo? Tú te acostaste con mi marido antes de que me casara con él. Siempre fuiste una traidora. Un murmullo helado recorrió la sala. La acusación cayó como un trueno. Yo no lo esperaba, pero lo peor fue ver el rostro de papá que se volvió hacia mí confundido. Herido. Es cierto, Elena, dijo casi sin voz. Gael bajó la mirada. Julián frunció el ceño claramente incómodo y en ese momento comprendí que Lila no había venido a defenderse, había venido a destruirme. El silencio se hizo tan denso que me costaba respirar. Pero antes de poder responder, un celular vibró sobre la mesa. Era el mío. Una notificación. Leí la pantalla y se me heló la sangre. Un correo anónimo. Sin asunto. Solo una frase en el cuerpo del mensaje. Sabemos lo que hiciste con los informes. Hay pruebas. Prepárate. Mis dedos se cerraron sobre el teléfono y mis ojos se encontraron con los de Lila, que ahora sonreía dulce y venenosa. Y ahí entendí algo. Esto ya no era solo una guerra de hermanas. Era una guerra total. La sala quedó vacía lentamente, como si cada persona allí presente supiera que acababa de presenciar el primer disparo de una guerra que cambiaría todo. Incluso Julián, que siempre solía quedarse hasta el final, se marchó en silencio. No dijo nada, pero me miró de una forma distinta, como si no estuviera seguro de en qué bando debía estar. Yo me quedé sentada, sola, con las carpetas desordenadas frente a mí y el mensaje aún vibrando en mi mente. Sabemos lo que hiciste con los informes. ¿Qué informes? ¿Qué pruebas? ¿Quién sabía qué? ¿Quién? Sentí una punzada en el estómago. No era miedo, era más profundo. Era esa sensación que uno tiene cuando pisa el suelo y descubre que ya no está ahí. Al llegar a casa no podía respirar. Fui directamente a la biblioteca donde mamá solía esconder cosas. Recorrí los libros antiguos con los dedos tocando el lomo de cada uno como si pudiera descifrar secretos a través del tacto. Y entonces lo encontré. Un sobreviejo escondido detrás de un diccionario de latín que nadie abría desde la universidad. Era un sobre amarillo, polvoriento, con mi nombre escrito a mano. La letra era de mi madre. Dentro había recortes de periódico, notas escritas a lápiz y una carta que jamás había visto. La leí de pie temblando. Elena, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. No sé qué decisiones tomarás ni con quiénes te cruzarás en el camino. Pero hay cosas que debes saber sobre los Chávez, sobre tu abuela, sobre el dinero y sobre lo que tu padre cayó todos estos años. La carta hablaba de una deuda, una promesa hecha por mi abuelo en los años 80 a la familia Chávez en forma de un compromiso no escrito, un matrimonio pactado para sellar una alianza. Había nombres, fechas, transacciones. Todo apuntaba a que nuestra familia había vendido una parte de su alma.
mucho antes de que yo naciera. Fue entonces cuando entendí algo brutal. No solo me habían entregado a los lobos, me habían criado para ello. Mi madre lo sabía y por eso la culpa la estaba consumiendo en silencio. Tomé mi teléfono y llamé a Julián. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba un aliado. ¿Dónde estás?, preguntó él con tono cansado. En casa. Ven, por favor. Tengo que mostrarte algo. Media hora después estábamos sentados en el suelo del estudio, los papeles esparcidos entre nosotros. Julián leía en silencio, con el ceño fruncido. Esto es grave. Si todo esto es cierto, tu familia no solo estaba endeudada moralmente con los Chávez. Hay registros bancarios que prueban transacciones ilícitas, lavado de activos, papeles firmados por tu padre. ¿Crees que fue Gael quien envió el mensaje? No lo sé, pero si esto sale a la luz, los Romeros no solo pierden su empresa, van a prisión. Me quedé en silencio. Ya no era solo una lucha por el poder, era una cuestión de sobrevivencia. Me levanté y caminé hasta la ventana. La ciudad de Madrid se extendía ante mí como un tablero de ajedrez y yo no podía dar el próximo paso sin saber en quién confiar realmente. Julián se acercó por detrás. No puedes enfrentar esto sola. Sabes que estoy contigo, ¿verdad? Me giré. Sus ojos eran honestos, sus palabras también, pero el pasado me había vuelto cautelosa. Eso espero, porque si me traicionas, no tendré piedad. Sus labios se torcieron en una media sonrisa, pero no respondió. Esa noche no dormí y justo antes del amanecer recibí otro mensaje anónimo. Esta vez con una imagen. Era una foto, un documento firmado por mi padre y el abuelo de Gael, comprometiendo a su primogénita en matrimonio a cambio de una transferencia millonaria. No era solo una traición, era una venta. Y yo era la mercancía. Pero lo más inquietante no fue eso. Lo peor fue el nombre de quien había enviado el archivo. Remitente LG. Lila González. No podía dejar de mirar ese nombre en la pantalla. LG sabía que era ella. Nadie más firmaría así. Ni siquiera Gael tenía acceso a documentos tan antiguos. Solo alguien con tiempo, con motivos, con odio acumulado y con el mismo apellido que yo. Lila González había cambiado su nombre. Lo entendí todo en un instante. Ella no solo se había casado con Gael, no había adoptado por completo su nuevo linaje. Su firma en ese mensaje anónimo lo confirmaba. Ella no pensaba volver a ser una Romero nunca más. Para ella, este apellido significaba fracaso, ruina, dolor. Me hervía la sangre, pero no era rabia, era otra cosa, algo más profundo. Una mezcla de abandono, traición y decepción. ¿Por qué me haría eso? ¿Para qué destapar una verdad que nos destruía a ambas? Salí del apartamento sin pensar. Tomé un taxi hasta la antigua casa de nuestros padres en el barrio de Salamanca. Aún no la habían vendido. Era un lugar de memorias silenciosas y secretos atrapados entre paredes de mármol y alfombras persas. Entré sin anunciarme. Lila estaba allí, sola, sentada en el comedor, con una copa de vino tinto y el portátil abierto frente a ella. Su cabello recogido en un moño descuidado, sin maquillaje, con ojeras marcadas, parecía una sombra de sí misma. Pero al verme sonrió. Sabía que vendrías, dijo sin mirarme directamente, tarde o temprano. ¿Por qué hiciste esto, Lila? Comillas, comillas. Esto, comillas. Repitió como si no supiera de qué hablaba. Me acerqué, coloqué el móvil frente a ella. La pantalla encendida, el correo abierto, este archivo, esta firma, este documento, comillas. ¿Desde cuándo sabías que papá me vendió? Ella soltó una risa amarga, una risa que no conocía. Comillas. No fue papá quien te vendió, Elena, fue mamá. Sus palabras cayeron como una cuchilla.
¿Qué estás diciendo? Ella fue quien cerró el acuerdo con los Chávez. Papá tenía dudas. Él quería que tú eligieras. Pero mamá ya había decidido desde antes que tú eras la que debía casarse. ¿Y sabes por qué? Negué con la cabeza sin poder hablar. Porque yo no servía. Porque siempre fui la frágil, la inestable, la que no podría soportar vivir con un psicópata como Gael. Pero tú eras la fuerte, la que podía resistir. Mis piernas temblaron. Me senté frente a ella. ¿Y eso te parece justo? Claro que no, gritó de repente golpeando la mesa. Pero nunca se trató de justicia. Se trató de sobrevivir. Yo hice lo que debía para mantener mi lugar. Para no ser barrida por ti. ¿Crees que no vi cómo papá empezó a mirarte diferente después de que te casaste? ¿Cómo mamá te defendía incluso sabiendo lo que vivías? Me quedé en silencio. Por un segundo vi a mi hermana rota, humana, dolida. Lila, yo no fui tu enemiga. Le dije en voz baja. Yo solo sobreviví como pude. Gael me destruyó por dentro. Y tú solo te alejaste. Me dejaste sola porque no podía soportarlo. Gritó ahora con lágrimas en los ojos. Me moría de culpa, pero también de envidia. ¿Entiendes? Te odiaba porque tú aguantabas. Porque todos te admiraban por seguir viva. Se hizo un silencio. La noche había caído. Las luces de la lámpara iluminaban su rostro. Ahora más envejecido que nunca. ¿Y ahora? ¿Qué quieres? Le pregunté. Ella suspiró. Miró al vacío. Quiero que sepas la verdad y que me perdones si puedes. Pero no voy a dejar que me quites todo lo que me queda. Gael, su apellido, sus contactos. Él es mi única salida. ¿Sabes lo que él hace a sus mujeres cuando se aburre, Lila? Ella bajó la mirada. Ya empezó, dijo en un hilo de voz. Pero es mejor eso que no ser nadie. Tragué saliva. Me acerqué y le tomé la mano. Temblaba. Lila, ¿puedes salir? Todavía puedes escapar. No quiero escapar, dijo con una tristeza devastadora. Solo quiero ganar, aunque sea una vez. Me marché sin decir nada más. Caminé hasta la calle. El viento de Madrid me golpeó el rostro y por primera vez en mucho tiempo sentí lástima por mí. Hermana. Pero también supe que no podía detener lo que vendría porque justo cuando llegué a casa, Julián me esperaba en la puerta con el rostro pálido y el teléfono en la mano. Elena, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Los Chávez están moviendo dinero a cuentas en Gibraltar. Están intentando desviar todo lo que tienen. Y lo peor, Lila firmó los documentos como apoderada legal. Me apoyé en la pared. ¿Cómo lo sabes? Julián me miró fijamente porque lo vi en la laptop de Gael esta mañana. Me infiltré en su oficina. Pero no estoy solo. Alguien más también está investigando y necesita hablar contigo cuanto antes. ¿Quién? Owen González. A las 9 en punto de la mañana estaba frente al portón de hierro forjado de la finca de los González, en las afueras de Toledo. El chofer que Owen había enviado me esperaba desde las 7 como si supiera que no dormiría en toda la noche. No dormí, ni un segundo. Cada palabra de Lila me retumbaba en la cabeza. Cada gesto de Julián, cada fragmento de la verdad me empujaba más cerca del abismo. Y ahora, frente a esa mansión silenciosa y majestuosa, supe que no había vuelta atrás. Lo que Owen me dijera hoy sería definitivo. Un mayordomo me recibió con una reverencia que me pareció excesiva. Me condujo a través de un pasillo tapizado con cuadros de guerra hasta una biblioteca silenciosa, donde Owen me esperaba de pie con un vaso de whisky en la mano como si el tiempo no lo afectara. Elena dijo sin levantar la voz. Gracias por venir, no me diste muchas opciones. Eso es lo que suele pasar cuando se juega con fuego. Me ofreció asiento, lo acepté. Julián me dijo que tienes información sobre Gael y Lila. Él asintió. No solo tengo información,
Tengo pruebas y lo más importante, tengo un interés personal en esto. Me sé, interés personal. Se giró hacia la ventana. La luz del sol de la mañana dibujaba líneas perfectas sobre su rostro. Cuando habló de nuevo, lo hizo como si desenterrara un cadáver antiguo. La joven a la que Lila humilló en su boda, no solo era mi hermana menor, era mi única familia viva. Sufre de una enfermedad rara que le impide soportar altos niveles de estrés. Aquella noche, tras lo ocurrido, tuvo una crisis. Estuvo 2 semanas hospitalizada. Lo siento mucho, dije de forma sincera. Owen me miró por primera vez con una expresión vulnerable. No necesitas disculparte. Tú la defendiste. Eres la única que tuvo el coraje de ponerse entre esa mujer y alguien indefenso. Guardó silencio unos segundos. Luego colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Aquí están los movimientos financieros de Gael Chávez desde hace 6 años. Las cuentas en Gibraltar, Andorra y Suiza. Las firmas falsificadas. Las transferencias de propiedades hechas a nombre de Lila y algo más. Abrió otra hoja. Una grabación de hace 3 semanas. Gael discutiendo con su padre sobre cómo quitarte del medio. ¿Legal o no? Y Lila riéndose sugiriendo algo más permanente. Me paralicé. ¿Estás diciendo que planean? No lo digo yo. Lo dicen ellos. Mi estómago se revolvió. Respiré profundo. Owen me observaba con detenimiento. ¿Y por qué me das esto ahora? Porque te quiero de mi lado. Elena, quiero que seas la cara del proyecto que estamos por lanzar. Una nueva plataforma financiera liderada por mujeres en colaboración con inversores de Berlín y Estocolmo, y porque quiero que acabemos con los Chávez juntos. Me levanté. Caminé unos pasos hacia la estantería. Toqué el lomo de un libro sin leerlo. Estaba temblando por dentro. ¿Qué necesitas de mí? Tu imagen, tu historia, tu verdad, y que testifiques contra ellos. Eso podría destruir a mi padre. Tu padre ya está destruido. Pero tú no. Tú puedes levantarte de todo esto con poder, con respeto, con justicia. Me giré, lo miré a los ojos. ¿Y tú? ¿Qué ganas? Venganza y redención. A veces no hay diferencia. No respondí, solo asentí. Nos dimos la mano fría, firme, definitiva. Esa tarde volví a Madrid con la carpeta en la mano. La llevé directamente al despacho de Julián. Cuando la leyó, sus ojos se oscurecieron. Con esto no solo los hundes, los entierras. Es lo que merecen. ¿Y tú qué mereces, Elena? No supe qué decir. Horas después recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada. Una amenaza clara. Sabemos que tienes los archivos. Sabemos que fuiste a ver a Owen. Y si testificas, tú también caerás. Porque no eres inocente, Elena. Nadie lo es. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad de mi despacho, mirando el reflejo de mi rostro en la ventana. Entonces, un nuevo mensaje entró, esta vez un número bloqueado. Una foto borrosa de mi madre en un café con el padre de Gael. La fecha, 2 días antes de mi boda, y una línea debajo. La traición empezó mucho antes de lo que imaginas. No pude dormir. La imagen de mi madre tomando café con el padre de Gael me perseguía como un espectro. Aquel encuentro, 2 días antes de mi boda, en un café discreto de Chamberí. ¿Qué estaban planeando? ¿Qué sabían? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Estuve toda la noche revisando fotos antiguas, archivos, correos, hasta que encontré uno. Un mensaje olvidado en una cuenta secundaria que solía usar para trámites personales. Era de hace años y el remitente me heló la sangre. Eloy Chávez. Era breve, sin saludo ni despedida. Solo una frase. El pacto está cerrado. No hay marcha atrás. Elena lo entenderá con el tiempo. Lo leí al menos 10 veces. Luego llamé a Julián a las 5 de la mañana. Ni siquiera se quejó. ¿Estás bien?
Preguntó con voz grave. Necesito que investigues algo. Mi madre y Eloy Chávez. Algo pasó entre ellos antes de mi boda. Hay más en esta historia. Mucho más. Voy a averiguarlo. Pero mientras tanto tenemos otro problema. ¿Cuál? Acaban de congelar las cuentas de una de las filiales de tu empresa. Y según mis contactos, la orden vino de alguien del ministerio. Alguien influenciado por Gael. Están atacando ya. Sí, iban con todo. Me vestí sin pensar. Tomé un taxi a casa de mis padres. El sol apenas comenzaba a levantar el frío de la madrugada. Toqué la puerta con fuerza. Mamá abrió con cara de susto. Envuelta en una bata de seda. El pelo desordenado. ¿Qué pasa, Elena? ¿Por qué vienes a esta hora? Necesito respuestas ahora. Ella me miró fijamente, luego se hizo a un lado. Entré sin decir más. Nos sentamos en la cocina, la misma donde Lila y yo tomábamos chocolate caliente de niñas, donde papá leía el periódico en silencio y donde mamá siempre parecía saber más de lo que decía. Coloqué el móvil sobre la mesa. Mostré la foto del café. Explícame esto. Ella bajó la mirada. No deberías haber visto eso. Entonces, ¿es cierto? ¿Tú lo sabías todo? Suspiró largo, profundo. Sí, lo sabía. Me quedé en silencio. Mi madre, la mujer que me enseñó a ser fuerte, me había lanzado al fuego. ¿Por qué? Porque pensé que lo soportarías. Porque tu padre no quería que te casaras con Gael. Pero yo sabía que si no lo hacías, perderíamos todo. ¿Y qué ganabas tú con eso? Estabilidad, seguridad, no para mí, para ustedes, para tu hermana. Me eché hacia atrás. Y ahora también vas a justificar lo que están haciendo las cuentas congeladas. Las amenazas. No, dijo en un susurro. Ahora sé que fue un error todo. Subestimé el tipo de monstruo que era Gael y sobreestimé lo que podías aguantar. Me dejaste sola, le dije sin rabia. No cuando era una niña, sino cuando me convertí en mujer. Ella no respondió, no lloró, solo me miró como si supiera que sus palabras ya no podían curar nada. Salí de la casa con el corazón partido y al volver al despacho, Julián me esperaba con una carpeta en la mano. Encontré lo que pediste. No solo hubo una reunión entre tu madre y Eloy Chávez. Fueron al menos 5 durante 3 meses y no estaban solos. Un abogado intermediario también asistía. ¿Quién? Una figura conocida. Miguel Retamar. Se meó el cuerpo. Retamar era ahora fiscal adjunto del Ministerio de Economía. El mismo que había autorizado el bloqueo de las cuentas. ¿Están todos conectados? Comillas. Dije en voz baja. Lila. Gael. Mi madre. El fiscal, todos. Julián asintió. Y hay más. Mira esto. Sacó un sobre negro dentro. Una foto antigua en blanco y negro. 4 personas jóvenes sonriendo. ¿Quiénes son tus padres? Eloy Chávez y Owen González. El golpe fue seco, inesperado. Owen. Sí, eran amigos de universidad. Hay registros de viajes juntos. Incluso de negocios compartidos en los años 90. Pero él me dijo que quería justicia y tal vez la quiere. Pero también guarda secretos y no estoy seguro de que estés lista para todos ellos. Me senté. El mundo giraba lentamente a mi alrededor. Entonces, ¿qué hago? Lo que siempre hace es Elena usar la cabeza. Pero esta vez con el corazón blindado. En ese momento recibí una llamada. Era Owen. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Acabo de recibir una amenaza y creo que viene de dentro de tu familia, no de la tuya. Cuando Owen me dijo que la amenaza venía de mi propia familia, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No lo dije en voz alta, pero en mi interior supe que ya no se trataba de elegir entre aliados y enemigos. Se trataba de aceptar que todos, absolutamente todos, podían ser ambas cosas a la vez.
Acordamos reunirnos esa misma noche en un piso seguro que él tenía en la zona alta de Madrid. El lugar era discreto, moderno, sin adornos innecesarios, nada que delatara poder o linaje. Apenas una mesa, 2 sillas y un dossier sobre la mesa de cristal. Me senté frente a Owen. Parecía más cansado que de costumbre, con ojeras profundas y el ceño fruncido, como si llevara días sin dormir. ¿Quién fue?, pregunté directa. Alguien que accedió a información confidencial sobre nuestras inversiones. Alguien que solo podía haber estado en la sala de estrategia hace 3 días. Lo miré desconfiada. ¿Estás insinuando que yo no? Elena respondió con un gesto rápido. No tú, pero alguien cercano a ti. Mi mente voló automáticamente a Julián. ¿Tienes pruebas? No, pero tengo sospechas y una coincidencia peligrosa. La filtración ocurrió la misma tarde en que él accedió a nuestros servidores para comprobar los movimientos de Gael. No quise creerlo. Julián había sido mi apoyo en los peores momentos. Pero ahora, ¿y si su cercanía era parte de un plan? ¿Owen deslizó otro sobre hacia mí? No he dejado de investigar tu historia y la de tu hermana y la de Gael. Pero en este proceso me topé con algo que puede cambiarlo todo. Abrí el sobre. Era una copia de un testamento. El de mi abuelo, fechado 1 año antes de su muerte. Lo leí lentamente cada línea y entonces ahí estaba a mi nieta, Lila Romero. Le asigno el usufructo vitalicio de la propiedad familiar de Cádiz y una participación minoritaria del 12%. A mi nieta Elena Romero le dejo la totalidad de las acciones de Romero en Hijas, así como el derecho exclusivo sobre cualquier alianza con la familia Chávez, conforme al acuerdo de 1987. Levanté la vista. ¿Qué significa esto? Que la unión con los Chávez siempre estuvo pensada para ti, que tu familia manipuló todo para que Lila no tuviera que cargar con ese peso. Pero también que ahora tienes el poder legal para revocar cualquier autoridad que ella tenga sobre sus bienes si demuestra conducta impropia o traición empresarial. ¿Y eso es posible? Sí, porque aceptó ser parte de un negocio que incluye lavado de dinero y desvío de fondos. Y tú puedes usar esa cláusula. Me quedé en silencio. ¿Y qué ganaría yo con eso? Todo. Recuperar el control total, desmantelar su red, aislarla, dejarla sin aliados. Solo que ella no se va a rendir sin luchar. Esa misma noche regresé a casa. Julián me esperaba en el despacho. Tenía café preparado y una sonrisa cansada. Pero sus ojos ya no eran los mismos. ¿Dónde estuviste?, preguntó mirándome fijamente. Con Owen. ¿Otra vez? Sí. ¿Te molesta? No respondió. Dio un sorbo al café. Estás cambiando, Elena. Eso es malo. No. Si sabes hacia dónde vas. Pero si estás dejándote manipular por alguien como Owen González. Me acerqué lentamente. Tú me estás ocultando algo. Julián se tensó. Lo noté. ¿De qué hablas? ¿De la filtración? ¿De los datos? ¿De la conexión entre tú y la cuenta bloqueada? ¿Estás trabajando con ellos? ¿Estás insinuando que te traicioné? Estoy preguntando. Se hizo un silencio espeso. Julián se levantó. Dio un paso hacia mí. Su voz bajó. No te traicionaría, Elena. Pero sí creo que estás perdiendo el norte. Estás tan enfocada en ganar que no ves quién te está usando. Y tú no. Yo te amo, dijo de pronto. Aunque ya no lo parezca. Aunque tú ya no me mires como antes. Eso me descolocó. Tragué saliva. No me mezcles. No. Ahora ya es tarde. Me fui. No podía quedarme allí ni un segundo más. Horas más tarde, en plena madrugada recibí una llamada. Era el abogado personal de mi madre. Elena, tienes que venir al hospital. Tu madre ha sufrido un accidente. La encontraron inconsciente en la escalera de casa.
No sabemos si fue un intento de suicidio o si alguien la empujó. Me quedé helada y entonces llegó un mensaje de un número desconocido. Sin texto, solo una imagen, una silueta, saliendo de la casa de mis padres. Reconocí esa figura, Julián. Cuando llegué al hospital eran casi las 5 de la madrugada. El pasillo olía a desinfectante, a silencio comprimido. Las luces frías rebotaban en el suelo del linóleo y el mundo parecía haberse reducido al compás irregular del monitor cardíaco de mi madre. Estaba viva, pero inconsciente. Un vendaje cubría su frente. Tenía el brazo izquierdo entablillado y un hematoma oscuro en la clavícula. Me quedé de pie frente a la ventana de observación, incapaz de entrar, incapaz de verla tan vulnerable, tan humana, tan distinta de la mujer fría que me había empujado a un matrimonio por conveniencia. El médico se me acercó con una carpeta en la mano. No hay fracturas internas graves, pero tiene una conmoción fuerte. No sabremos cuánto recuerda hasta que despierte. Fue un intento de suicidio. El médico bajó la mirada. No lo sabemos. No dejó nota y hay una herida en el hombro que no concuerda con una caída accidental. Podría haber sido empujada. Sentí un escalofrío y la cámara de seguridad. No había grabación. Alguien la desactivó. El corazón me dio un vuelco. Salí del hospital en automático, sintiendo que el suelo me temblaba bajo los pies. Cuando entré en el coche, abrí de nuevo la imagen que había recibido. La figura saliendo de casa. Oscura, borrosa, pero el contorno era inconfundible. Julián, llamé directamente. Dime que no eras tú. Le solté sin saludar. Silencio. ¿Qué estás diciendo, Elena? Dime que no estuviste en casa de mis padres esta noche. Dime que no entraste sin avisar. Que no desactivaste la cámara. Silencio otra vez. No puedo hacerlo. Mi garganta se cerró. Entonces, ¿es cierto? Sí, estuve allí, pero no la toqué. Lo juro. Solo fui a confrontarla. Quería respuestas. Sabía que ella estuvo involucrada en todo lo de tu boda y no podía seguir callando. Elena, te juro que cuando me fui estaba bien. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Porque no confías en mí y tengo motivos para hacerlo? Silencio. No, admitió con voz rota. Tal vez ya no colgué. Me senté sola en el coche temblando. No por frío, sino por la acumulación insoportable de emociones. Furia, miedo, dolor, desconfianza, y debajo de todo eso, un pozo profundo de tristeza. Pasé el día entero en el hospital. Cuando mi madre despertó, me miró como si no me reconociera. Tardó casi 1 hora en hablar, pero cuando lo hizo fue solo una frase. Elena, no fue un accidente. ¿Quién fue? No lo vi. Solo escuché pasos y después, oscuridad. Intenté no mostrarle la imagen. No quería que se quebrara más. ¿Por qué no me lo contaste todo desde el principio? Porque tenía miedo de que me odiaras. Susurró. Y aún lo tengo. Ya no se trata de odio. Mamá, se trata de saber en quién puedo confiar. Ella cerró los ojos. No dijo nada más. Esa misma noche, Owen me citó en un despacho alternativo que tenía cerca de Plaza Castilla. Cuando llegué, ya estaba allí. Tenía los ojos clavados en su ordenador portátil. Tenemos un problema. Otro más. Sí, la fiscalía ha abierto una investigación formal sobre tu empresa y han pedido acceso a todos tus correos personales, incluidos los de tu etapa con Gael. Me quedé en silencio. ¿Y qué están buscando? Pruebas de que tú también fuiste cómplice. De que sabías sobre los movimientos ilícitos. De que estuviste dentro del sistema. Pero eso no es cierto. No importa. Si logran sembrar la duda, te hundirán. ¿Y quién mueve los hilos? Owen se giró. Tu hermana, Lila, ha declarado en tu contra. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Qué? Lo hizo hace 3 horas.
ante un fiscal protegido. Dijo que tú y Gael compartían información confidencial, que estabas al tanto del dinero negro y que incluso manipulaste documentos para incriminarla a ella. Eso es mentira, lo sé, pero tienes que demostrarlo. Me senté. ¿Qué quieres que haga? Owen deslizó una carpeta hacia mí. Luchar, pero no solo en los tribunales, también en la opinión pública. Quiero que dé una entrevista exclusiva, que cuentes tu historia, que pongas en evidencia todo lo que te hicieron. La gente necesita ver a la víctima y a la mujer que se levantó. Y si eso me destruye, entonces te reconstruiremos. Pero si callas, ellos ganan. A las 2 de la madrugada recibí otro mensaje. Esta vez un video. Era una grabación de una cámara escondida con fecha de hace un mes. Lila y Gael en una oficina discutiendo. Ella lloraba. Él la sujetaba del brazo. No puedes pedirme eso. Es mi hermana. No es tu hermana. Respondía él con frialdad. Es un obstáculo. El video se detenía justo cuando ella lo abofeteaba y la línea final del mensaje decía, comillas, ¿hasta cuándo vas a protegerla? Estaba frente al espejo en el estudio de maquillaje del canal de televisión más visto de España. Tenía una entrevista programada para esa misma noche en directo, sin cortes, sin posibilidad de editar errores. Era mi única oportunidad de mostrar mi versión. De gritarle al mundo que no era la culpable, que había sido usada, vendida, traicionada, pero también que me había levantado. ¿Lista?, preguntó la productora entrando con auriculares colgando del cuello. Nadie está realmente lista para esto, respondí, pero me puse de pie. Mientras caminaba por el pasillo que llevaba al plató, sentí una extraña calma. No era valentía. Era resignación y una certeza silenciosa. Todo estaba por cambiar, para bien o para mal. Me senté frente a las cámaras. El periodista sonrió. Se presentó. No lo escuché. Estaba enfocada en no temblar. La entrevista empezó con preguntas suaves. Mi infancia, mi relación con mi familia, mis comienzos en el mundo empresarial y luego el golpe directo. Elena. ¿Es cierto que tu hermana te acusa de manipulación financiera y de falsificación de documentos? Sí, dije sin vacilar. Es cierto que me acusa. Pero no es cierto que sea verdad. Y a partir de ahí hablé de todo. De cómo mi familia me ofreció como garantía de un acuerdo económico. De cómo me vi atrapada en una red de abusos. De cómo Lila, cegada por el poder y la envidia, había decidido defender a un hombre como Gael, incluso después de saber lo que él era capaz de hacer. Hablé con frialdad, con precisión, pero mis ojos se llenaron de lágrimas cuando recordé los días en los que no podía ni levantarme de la cama por el dolor de los golpes, por la vergüenza, por la soledad. Cuando terminó la entrevista, el silencio en el estudio era absoluto. Sabía que había tocado fibras, que el país entero estaba escuchando. Esa misma noche, Julián me esperó en mi apartamento. Te vi, dijo cuando abrí la puerta. Y no sé si quiero abrazarte o pedirte perdón. ¿Por qué no haces las dos cosas? Nos miramos un momento y por primera vez en semanas no hubo rabia. Solo una verdad agotada entre nosotros. No fui yo quien empujó a tu madre, me dijo de pronto, pero sí estuve allí, y sí la presioné con acento agudo. Le grité cosas que no debí. ¿Por qué? Porque me dolía ver cómo ella te destruyó y porque me odiaba por seguir enamorado de ti. Incluso cuando tú no podías confiar en nadie. Julián, no necesito que me perdones. Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte. Incluso cuando me equivoqué. Y entonces, sin pedir permiso, me abrazó fuerte, como quien se aferra a lo único que le queda en la vida. Yo no lo rechacé, tal vez porque lo necesitaba, tal vez porque él era el único que nunca huyó del todo. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Owen.
Tenemos una orden de arresto contra Gael. Dijo directo. Saldrá hoy mismo. Quiero que estés allí. ¿Dónde? En el Hotel Palace. Está celebrando un almuerzo con inversores. No sabe que lo estamos siguiendo. Será una caída elegante. Me vestí con el mismo traje negro que usé en el funeral de mi abuelo. Me pinté los labios de rojo y caminé hacia la entrada del hotel como si fuera mi última aparición en este mundo. Cuando entré al salón, lo vi Gael brindando, sonriendo, aún con ese aire de hombre perfecto. Hasta que me vio, sus ojos se tensaron. Caminé hacia él y le dije en voz baja: espero que hayas disfrutado tu última copa como hombre libre. Los agentes entraron segundos después. Lo esposaron allí mismo y mientras todos murmuraban, él me miró con una mezcla de furia y admiración. Esto no ha terminado, Elena, susurró. Para ti, sí. Salí sin mirar atrás. Pero lo peor aún no había pasado. Porque mientras tomaba el ascensor, recibí una llamada urgente desde el hospital. Mi madre había entrado en coma y lo último que dijo antes de perder el conocimiento fue una frase, repetida 3 veces: no confíes en Owen. Pasaron 3 días sin que mi madre despertara. Yo iba al hospital cada mañana, cada noche, esperando una señal, una palabra, una confirmación de que todo lo que había hecho no había sido en vano. Pero su cuerpo yacía inmóvil, como si el peso de sus secretos la hubiera vencido por fin. En mi pecho, una frase se repetía como un eco: no confíes en Owen. No entendía por qué. Él había estado a mi lado. Me había protegido. Me había dado las armas para enfrentar a Gael y a Lila. Pero ahora esas palabras no me dejaban en paz. Entonces decidí comprobarlo por mí misma. Llamé a un contacto en la Unidad Central de Delitos Económicos. Le pedí acceso a los archivos que estaban analizando como parte de la investigación contra los Chávez. Tardó unas horas, pero lo consiguió. Lo que encontré fue peor de lo que imaginé. Entre las carpetas digitales había registros de transferencias bancarias entre una cuenta suiza a nombre de Owen González y otra vinculada a una de las empresas pantalla usadas por Gael para lavar dinero. Fechas recientes, sumas grandes, demasiado grandes. Y entonces entendí. Owen nunca quiso justicia, quiso el control total del mercado, eliminando a los Chávez públicamente mientras tomaba el control de sus recursos en secreto. Usó mi historia, mi dolor, mi imagen para posicionarse como el aliado ideal. Y lo logró. Fue el golpe final. Llamé a Julián. Tenemos que actuar. ¿Qué encontraste? La verdadera traición. Al día siguiente convoqué a una rueda de prensa. Sin previo aviso. Sin medios preparados. Sin periodistas filtrados. Aparecí con un dossier en la mano. Expuse todo. Las cuentas. Los correos. Las transferencias. Nombré a Owen González. Lo hace con acento agudo directamente. El país entero se paralizó. Owen no tardó en responder. En un comunicado frío, negó todo. Dijo que era una operación de desprestigio. Que yo estaba manipulada. Pero ya era tarde. Las pruebas estaban en manos de la fiscalía y la opinión pública ya no estaba de su lado. Días después, mi madre despertó. Estaba débil, apenas podía hablar, pero cuando me vio, me apretó la mano. Lo sabías, dije. Siempre supe que Owen no era lo que parecía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú querías creer que él era distinto. Sus ojos se llenaron de lágrimas y yo solo quería que alguien te cuidara. Ya que yo no supe hacerlo. Lloré, sí. Pero no de rabia, de alivio. Por fin, la mujer que me dio la vida me estaba devolviendo la verdad. Una semana después, Lila fue citada a declarar. Lo negó todo, pero el video con Gael, las firmas, las cuentas, era imposible ocultarlo ya.
Fue procesada por complicidad, y aunque su condena fue menor, la humillación pública fue brutal. Cayó en desgracia. La última vez que supe de ella, vivía sola en un apartamento modesto en Zaragoza usando su segundo apellido sin atreverse a mostrarse en redes. Dicen que trabaja como asistente contable en una empresa donde nadie sabe su pasado. Gael, en cambio, recibió la condena completa. Fraude, evasión, abuso, amenazas. Su imagen antes imponente quedó reducida a un número de preso. No volvió a levantar la cabeza. Owen desapareció de la vida pública. Se refugió en sus propiedades en Galicia. Nadie pudo probar su conexión directa con el lavado, pero perdió todo el respeto que alguna vez tuvo. Las alianzas se deshicieron. Sus empresas colapsaron una tras otra. Murió en el silencio de la indiferencia. Algo que para un hombre como él fue peor que la cárcel. Julián siguió a mi lado. No intentó convencerme de nada. Solo se quedó. Y con el tiempo, cuando la herida dejó de sangrar, me permitió amarlo sin miedo. Y yo asumí el control completo de Romero Angijas. Redefiní la empresa. La hice crecer. La convertí en un referente no solo de negocios, sino de ética. Y cada vez que me siento en mi oficina, miro la foto de mis padres jóvenes en la pared y susurro una promesa. Nunca más dejaremos que el poder silencie la verdad. Mi historia no fue justa, no fue limpia, pero fue mía. Y al final lo más poderoso que tuve no fue el dinero. Fue haber sobrevivido siendo yo hasta el final.